Aquí, en San Luis Potosí, en 1901, se celebró el primer Congreso Liberal donde Ricardo Flores Magón manifestó abiertamente su antiporfirismo. Los magonistas tomaron las armas para combatir lo que consideraban una tiranía. En 1908, en Viesca, Coahuila, organizaron un levantamiento. Dominada la plaza, los magonistas intentaron retrasar la llegada de las tropas del gobierno, dañando las vías férreas, pero en pocos días fueron sometidos. Pocos y mal armados simultáneamente atacaron también Las Palomas, Chihuahua, donde fueron rechazados y se retiraron a la frontera. Pese a las derrotas militares, las demandas sociales del magonismo, como los derechos obreros y reivindicación del trabajo femenino, se plasmarían en la Constitución de 1917. Desde las trincheras informativas, el movimiento revolucionario también tuvo sus caudillos. Tal es el caso de los hermanos Flores Magón. Fueron los creadores de Regeneración y El Hijo del Aguizote, publicaciones perseguidas por el régimen porfirista, ya que denunciaban las crudas condiciones en que vivía el pueblo mexicano. La intensa vida política de los Flores Magón les llevó a formar el Partido Liberal Mexicano, entre cuyos principios figuraba la supresión de la pena de muerte, la educación obligatoria hasta los 14 años, mejores condiciones de trabajo, como la reducción de horas en la jornada laboral, un salario mínimo, regularizar el trabajo doméstico, proteger a los niños menores de 14 años, garantizar la higiene y la seguridad en los trabajos, suprimir las tiendas de raya, proteger a las comunidades indígenas y desconocer la deuda externa, entre otros. Parte de la ideología de Ricardo Flores Magón fue concretada por Zapata y Villa. Puede decirse que el movimiento magonista fue la víspera de la revolución. Cananea, Sonora y Río Blanco, Veracruz, símbolos del crecimiento económico del porfiriato, paradójicamente pasarían a la historia como antecedentes de la revolución. Aquí, en esta mina de cobre en Cananea, en 1906, estalló la huelga en contra de la discriminación y sobreexplotación de los mexicanos. Los mineros mexicanos fueron sometidos y obligados a volver a sus labores por fuerzas militares federales y rangers norteamericanos, que acudieron al llamado del propietario de la mina, el coronel estadounidense William C. Greene. También aquí, en la fábrica textil de Río Blanco, Veracruz, la imposición de un reglamento patronal desfavorable para los trabajadores detonaría otra huelga en 1907. La represión de los movimientos obreros abrió brecha a la revolución. Hace 100 años un libro cambió el curso de México, La sucesión presidencial en 1910, escrito por Francisco I. Madero. En él, tras casi 30 años de gobierno de Porfirio Díaz, Madero propuso la necesidad de un cambio pacífico y democrático, un libro incendiario que señaló la importancia de la participación ciudadana en la vida política para decidir el destino de nuestro país. En abril de 1910 preside la convención del partido antirreeleccionista. En su discurso advierte contra el fraude electoral. La fuerza será repelida por la fuerza. Lo cierto, en el fondo, es que Madero no quería la revolución, sino un cambio pacífico, electoral, democrático. Pero en esos días sostiene una entrevista con el propio presidente Díaz, a raíz de la cual cambia de parecer. Porfirio no es gallo. Sin embargo, habrá que iniciar una revolución para derrocarlo. Pero lo que derrama el vaso es la prohibición de recibir visitas en sus casas. Don Porfirio es propuesto como mediador entre trabajadores y patrones. Acepta desde luego y emite un laudo tratando de equilibrar a las partes. Concede en su propuesta pequeñas cosas, prohíbe el trabajo infantil y que se permitan las visitas a las casas de los trabajadores. Sin embargo, los patrones responden a su vez con un paro a nivel nacional. Cierran 93 fábricas de 20 estados de la República. El laudo de Porfirio Díaz es obligatorio para los trabajadores. Se les ordena regresar al trabajo, lo que hacen todos los obreros de la industria textil, más Río Blanco, una de las fábricas del estado de Veracruz, permanece en paro. Se rehúsa a acatar el laudo de Porfirio Díaz, que ordena regresar a las labores. Los trabajadores incendian la tienda de raya, que pertenece a los hermanos Garcín,
socios de la fábrica. La conocida mano dura de la política de Díaz se hace presente. El mátalos en caliente es aplicado rigurosamente. Posición del tirador. Pie. Cargar. Apuntar. Fuego. En el año de 1908, declara Díaz en una entrevista trascendental al periodista norteamericano Krillman: me retiraré del poder al terminar el actual período presidencial y no serviré de nuevo. Mentira. Una vez más acepta su candidatura para un 8º cuatrienio. Por instrucciones de Francisco I. Madero, Aquiles Cerdán prepara en Puebla el levantamiento armado para el 20 de noviembre de 1910. Debido a una denuncia, el 18 de noviembre, el gobernador del estado mandó sitiar este lugar, entonces casa de la familia Cerdán, hoy convertida en museo. Los hermanos Carmen, Aquiles y Máximo, preparados para la rebelión, reúnen a un grupo de maderistas para iniciar la revolución. 16 personas se enfrentan a cientos de soldados y policías. La refriega termina hacia la noche y las tropas que custodian la casa encuentran a Aquiles, quien es acribillado. Carmen, herida, es apresada junto con su cuñada y su madre. La revolución comenzaba antes de lo previsto. Pronto caería el régimen de Porfirio Díaz. En el municipio de Parras, Coahuila, nació en 1873 Francisco I. Madero. A los 20 años, llegó a San Pedro de las Colonias, Coahuila, para administrar las haciendas familiares. Aquí estuvo su residencia, en terrenos de la hoy Casa de la Cultura, en donde escribió La Sucesión Presidencial en 1910, que proponía restaurar la democracia. Después, recorrió el país como candidato a la presidencia. Preso en San Luis Potosí, Madero se enteró que Díaz se había declarado reelecto. Madero se fugó y dio a conocer el Plan de San Luis, que declaró nula la elección y llamó al levantamiento el 20 de noviembre. La toma de Ciudad Juárez fue decisiva para la caída del gobierno de Porfirio Díaz y el triunfo de la Revolución Mexicana. La revolución se movió sobre rieles y estos partían de aquí, de la estación de Ciudad Juárez. Los primeros esfuerzos de los rebeldes se enfocaron a capturar esta estratégica población, que cayó en sus manos a principios de mayo de 1911. La dictadura se vio obligada a negociar y en los tratados de Ciudad Juárez se acordó el fin de la rebelión y la renuncia de Díaz, quien el día 26 de ese mismo mes se embarcó en este puerto de Veracruz rumbo a su destierro. Ciudad Juárez fue la tumba de la dictadura y la primera gran victoria de la revolución. Preocupado por estas victorias de los revolucionarios, el gobierno federal ordenó una movilización militar hacia el estado de Chihuahua. Una columna al mando del coronel Martín Luis Guzmán Rendón partió para abatir a los rebeldes. Y entre tanto, cada vez más y más hombres habían bajado de la sierra para unirse al ejército orozquista. La gente los llamaba los Colorados. Eran rudos hombres del campo, excelentes jinetes, indómitos sobre sus caballos. En un lugar llamado Cerro Prieto, los maderistas sorprendieron a las tropas federales. El general Navarro ordenó entonces a su contingente desplazarse hasta un punto llamado Malpaso, un desfiladero sobre la vía del noroeste, sin imaginar que los Colorados se habían apostado en las alturas para emboscarlos. El 18 de diciembre se inició el combate y pronto los gobiernistas comenzaron a debilitarse. Los federales, con grandes dificultades, consiguieron salir de Malpaso y volver con sus maltrechas tropas a Chihuahua, la capital del estado.
Orozco ordenó desnudar los cadáveres de los federales abatidos y envió los uniformes al presidente Porfirio Díaz con una nota que decía: «Ahí te van las hojas, mándame más tamales». Orozco, que se había distanciado de Villa luego de múltiples disputas, se dirigió entonces al pie de la Sierra Madre Occidental con la intención de reorganizar y fortalecer sus contingentes, que entonces sumaban ya más de 900 hombres. Senador y gobernador de Coahuila, al estallar la revolución se adhirió al maderismo. Cuando en 1911, Francisco I. Madero ocupó la presidencia interinamente, Carranza fue designado ministro de Guerra y Marina. En ese mismo año de nuevo fue nombrado gobernador de su estado natal, hasta que en 1913, con el asesinato de Madero, proclamó el Plan de Guadalupe en el que no reconocía al gobierno usurpador de Victoriano Huerta y se nombraba primer jefe del ejército constitucionalista. Su bandera política era la obediencia a la Constitución y la restauración del orden alterado. En su lucha contra el huertismo, Carranza tuvo ayuda, desde el norte, de Álvaro Obregón, Pablo González y Francisco Villa, mientras que, en el sur, Emiliano Zapata iniciaba una lucha independiente. Francisco I. Madero llega hasta Yautepec en agosto de 1911 para intentar negociar el desarme de las fuerzas de Emiliano Zapata, quien insiste en la restitución de las tierras como condición previa para entregar las armas. A pesar de la buena voluntad de ambos caudillos, no se llega a ningún acuerdo. Con el paso de los días, aumentan las presiones del ejército federal contra los zapatistas. El jefe Emiliano decide trasladarse a este lugar, a Yoxuxtla, Puebla, para plasmar sus ideales agrarios. El plan de Ayala se expide el 28 de noviembre de 1911 y exige la restitución de tierras para los campesinos. De regreso a Morelos, hace reproducir el documento y lo difunde en las comunidades. El plan de Ayala se convertirá en su bandera de lucha durante toda la década revolucionaria. Año de 1913, que mataron a Madero y nada que aparece. Fue llegando Feliz Díaz con orden militar, aquí renuncia usted o lo mando fusilar. Respondió el señor Madero en su silla presidencial: primero me asesinan que hacerme renunciar. A las 2 de la mañana fue el primer cañonazo, estaban las tropas listas para dar el cuartelazo. Tocaban los clarines, sonaban los tambores, las ametralladoras dando vuelta en los fortines. Otro día por la mañana, las mujeres llorando de ver la ciudadela que le estaban bombardeando. Los días muy tranquilos. El 9 de febrero de 1913, un grupo de porfiristas se subleva contra el presidente Madero. Inicia así la llamada Decena Trágica. Victoriano Huerta es designado comandante militar para contener la rebelión. Poco después, traiciona a Madero, uniéndose a los alzados. 10 días de cruentos combates se libran aquí, en el primer cuadro de la ciudad y el cuartel fortificado de la Ciudadela. Bajo los auspicios del embajador norteamericano, Henry Lane Wilson, se firma el 18 de febrero el llamado Pacto de la Ciudadela, que desconoce el gobierno de Madero y designa a Huerta como presidente interino.
Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez serán asesinados el día 22 a las afueras de la antigua cárcel de Lecumberri. La muerte de Madero avivaría la llama de la revolución. Tras la caída del gobierno de Francisco I. Madero, en la que participa Victoriano Huerta, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, se levanta en armas. Ante el acoso de las tropas federales y para organizar la resistencia, Carranza abandona Saltillo y, de paso por la hacienda de Guadalupe, lanza el plan con el que se propone retomar el orden constitucional que regía al momento, el de 1857. El plan de Guadalupe desconoce al gobierno de Huerta y los poderes federales. Nombra a Carranza como primer jefe del ejército, que se denominará constitucionalista, y promete convocar a elecciones que restablezcan el orden legal. Con el plan de Guadalupe, la revolución retoma su curso. Nos encontramos en San Juan del Río, Durango, donde en 1878 nació Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa. En 1910 se unió a la lucha de Francisco I. Madero en contra de Porfirio Díaz y, tras el asesinato de Madero, combatió al gobierno usurpador de Victoriano Huerta. Bajo su liderazgo se creó la División del Norte. Sus victorias en Torreón y Zacatecas fueron definitivas en la derrota del huertismo. En 1913, como gobernador provisional de Chihuahua, puso orden, demostró su capacidad administrativa, abarató los productos de primera necesidad e impulsó la educación. Antes de ser asesinado en una emboscada, Villa se rindió al gobierno de Adolfo de la Huerta y se retiró a la hacienda de Canutillo, en donde llevó a la práctica sus ideales. Hombre de leyenda en vida, la muerte lo tornaría mítico. La División del Norte se creó en 1913 aquí, en la hacienda de La Loma, Durango, donde Francisco Villa fue elegido para encabezarla. Junto con Felipe Ángeles, organizaría el ejército más poderoso de la revolución, con 50,000 hombres y una sólida estructura militar. En este amplio vértice de los estados de Coahuila, Durango y Zacatecas, se libraron las batallas de Gómez Palacio y Torreón. Esta ciudad, bastión huertista, cayó en manos villistas en marzo de 1914. En junio de ese mismo año, desobedeciendo las órdenes de Carranza, Villa y la División del Norte tomaron Zacatecas a sangre y fuego. El ejército federal poco después se rendiría en Teoloyucan. El Centauro del Norte se convertía en el brazo armado de la revolución. En este estado, Morelos, Felipe Ángeles buscó el diálogo con Zapata para establecer un acuerdo pacífico, confirmando así sus cualidades como político y humanista. Tras el golpe de Victoriano Huerta al gobierno maderista, Ángeles fue desterrado. A su regreso, se sumó a la División del Norte, a la que transformó en un ejército ordenado, con entrenamiento y estructura militar. En la batalla de Zacatecas, Ángeles trazó la táctica y la estrategia para uno de los triunfos más importantes de la revolución. Las diferencias con Villa y la derrota de la División del Norte lo llevarían a abandonar el país. A su regreso, sería capturado por los carrancistas, que lo acusaron de traidor y lo fusilaron en Chihuahua en 1919. La revolución perdió así a uno de sus mejores hombres. Un solo hombre en todo el estado al que respetasen suficiente para seguirlo. Emiliano Zapata. Hombres de diversas clases sociales se unieron a sus tropas. Gildardo Magaña, hombre letrado. Antonio Díaz Soto y Gama, abogado. Otilio Montaño, maestro. Fortino Ayaquica, líder obrero. Francisco Mendoza, ranchero. Y Genovevo de la O, líder campesino. ¡Abajo las haciendas! ¡Vivan los pueblos! Fue el grito que unió a los hombres de Zapata. Una vez derrotado Victoriano Huerta, Venustiano Carranza convocó a las fuerzas revolucionarias para definir el rumbo de la revolución. Las primeras sesiones de la Convención Revolucionaria se realizaron en el Teatro Morelos de Aguascalientes. En medio de la desconfianza y las confrontaciones, se desconoció a Carranza como presidente, lo que provocó la ruptura y retiro de los constitucionalistas. Con una convención dominada por villistas y zapatistas, se adoptó íntegro el programa agrario del Plan de Ayala.
Mientras Villa y Zapata ocupaban la Ciudad de México, Carranza estableció su gobierno provisional en Veracruz. Aunque los revolucionarios se dividieron para siempre, de la Convención Revolucionaria surgieron ideas que se plasmaron en la Constitución de 1917. Mientras que, en el sur, Emiliano Zapata iniciaba una lucha independiente. En 1914, los Estados Unidos invadieron México, por lo que Carranza estableció acuerdos con los estadounidenses para evitar la intromisión en la política interna mexicana. En julio de ese año, Huerta renunció a la presidencia y Carranza entró victorioso en la Ciudad de México. Sin embargo, pronto surgieron las diferencias entre él y los demás jefes revolucionarios. Para intentar paliarlas se convocó a todos a una soberana convención revolucionaria, en Aguascalientes, en la que se abrieron brechas irreconciliables y se declararon la guerra. La autoridad de Carranza como primer jefe fue cuestionada, por lo que se retiró a Veracruz, en donde estableció su gobierno y planeó la ofensiva en contra de Zapata y Villa. Expidió disposiciones agrarias, fiscales, laborales, judiciales y en materia de recursos petrolíferos y mineros. Instituyó el municipio libre, legalizó el divorcio, estableció la jornada máxima de trabajo y el salario mínimo. En este pueblo de Villa de Ayala, los campesinos de Morelos, que durante años sufrieron el despojo de sus tierras, lanzaron vivas al llamado a la revolución de Francisco I. Madero, cuando el 11 de marzo de 1911 se dio lectura al Plan de San Luis, en donde se hablaba de la restitución de las tierras a sus legítimos propietarios. Al principio, unos 70 hombres se unieron a las fuerzas insurrectas de lo que se transformaría, con Emiliano Zapata a la cabeza, en el Ejército Libertador del Sur, que llegó a contar con más de 20,000 efectivos. Un ejército campesino, definido como un pueblo en armas, que mientras echaba bala, sembraba y no olvidaba sus fiestas religiosas. Un ejército que se negó a deponer las armas y exigió de todos los gobiernos revolucionarios justicia social, política y económica para los campesinos. Desde muy joven, Álvaro Obregón se dedicó a las labores del campo aquí, en Guatabampo, Sonora, donde vivió desde niño. Se sumó a la revolución en 1912 para combatir la rebelión de Pascual Orozco contra Francisco I. Madero. Tras la derrota de Orozco y el aparente triunfo revolucionario, regresó al trabajo agrícola. Después del asesinato de Madero, en 1913 Obregón volvió a la revolución para apoyar a Venustiano Carranza en su lucha contra Victoriano Huerta. Fue nombrado jefe de la sección de guerra e inició la campaña en el norte de Sonora. Cayeron en su poder Nogales, Agua Prieta y Naco. Esta población sonorense es Santa Rosa. Aquí, en mayo de 1913, Obregón obtuvo una importante victoria para los constitucionalistas. Pronto se convirtió en líder de la Fuerza Armada del carrancismo. Tras el asesinato de Francisco I. Madero, Álvaro Obregón apoyó a Venustiano Carranza para derrocar a Victoriano Huerta. En 1914, recién nombrado comandante del Ejército del Noroeste, Álvaro Obregón persiguió al Ejército Federal todavía al mando de Huerta hasta este puerto de Guaymas, en Sonora, que por su situación geográfica era difícil de atacar por tierra. Ordenó el uso de un biplano para bombardear a los navíos federales que cubrían la entrada. Avanzó hasta la bahía de Topolobampo, en Sinaloa, donde ahuyentó a los derrotados huertistas y después mandó que el bimotor atacara Mazatlán. Una vez tomado el Pacífico, las fuerzas obregonistas vencieron en Orenday, Jalisco, y entraron a Guadalajara, donde continuó la lucha. Los triunfos de Obregón precipitaron la caída de Huerta. Vegetación desértica, llanuras inmensas y solitarias, verdes oasis. Es el noreste mexicano donde se forjaron los hombres que se lanzaron a la revolución junto a Venustiano Carranza. En marzo de 1913, estos norteños fronterizos se organizaron en la División del Noreste del Ejército Constitucionalista que quedó al mando del general Pablo González. Mientras las fuerzas del general Álvaro Obregón atacaron por el Pacífico al ejército de Victoriano Huerta, la División del Noreste emprendió su campaña militar al centro del país, tomando a su paso las plazas de Piedras Negras, Monterrey, Matehuala, Querétaro y Guanajuato. El 9 de agosto de 1914, la pinza se cerró en Teoloyucan, donde se encontraron las fuerzas de Obregón y de González. El constitucionalismo había triunfado.
En Xochimilco se entrevistaron el 4 de diciembre de 1914 los generales Emiliano Zapata y Francisco Villa. Al no identificarse con Carranza, buscaban decidir el rumbo de la Revolución Mexicana. Son hombres que han dormido en almohada blandita. ¿Dónde van a ser amigos del pueblo que toda la vida se la ha pasado en puro sufrimiento? Le dijo Villa a Zapata. En Xochimilco se hicieron un ofrecimiento. Zapata recibiría armamento de la División del Norte y Villa adoptaría los postulados agrarios del Plan de Ayala. El 6 de diciembre de 1914, miles de revolucionarios de ambos bandos desfilaron por las calles de la Ciudad de México hasta Palacio Nacional. Ahí, ante la incomodidad de Zapata, Villa se sentó feliz para ver qué se sentía en la silla presidencial. Fue la última vez que ambos caudillos cruzaran sus caminos. En 1914, las fuerzas militares navales norteamericanas ocuparon el puerto de Veracruz. En plena contienda entre carrancistas y huertistas, los invasores trataron de imponerse para evitar perder su dominio económico en la región. Llegaron 30 buques de guerra y desembarcaron 7,000 soldados, a los que la población del puerto y estudiantes de la escuela naval enfrentaron valientemente y en total desventaja. 7 meses duró la ocupación a la que las fuerzas de Venustiano Carranza y Victoriano Huerta se opusieron con determinación. Así como en el país hubo actos de protesta en contra de la ocupación. Al tiempo que Huerta fue derrotado, Estados Unidos retiró a sus tropas invasoras. En noviembre de 1914, ante la presión de Villa y Zapata en el centro de la República, Carranza se instaló en Veracruz, donde reorganizó su gobierno y la convirtió en capital provisional del país. Murmullo de multitudes, galopar de caballos, saludos marciales. Son los revolucionarios a la conquista de la Ciudad de México y del poder. La capital del país se estremeció en 1911 con la entrada victoriosa del jefe de la revolución, Francisco I. Madero, y después con las balas de la traición durante la Decena Trágica. La gente expectante vio cómo desde la estación de ferrocarriles de San Lázaro hasta Xochimilco, villistas y zapatistas desfilaron jubilosos. Por unos días, durante el invierno de 1914, Pancho Villa y Emiliano Zapata fueron los dueños del Palacio Nacional y del país. Pero fue un suspiro, porque Venustiano Carranza y sus hombres ocuparon definitivamente la capital de nuestra nación en 1915, sellando con ello su triunfo, la Ciudad de México, sitio emblemático de la revolución. La División del Norte, comandada por Pancho Villa, fue el ejército más importante de la Revolución Mexicana. Al tener como estratega militar al general Felipe Ángeles, alcanzó sonados triunfos sobre el ejército federal en Gómez Palacio, Torreón y Zacatecas. El futuro de la División del Norte y de la Revolución se jugó en el Bajío. Villa contra Álvaro Obregón, el poderío militar villista contra la paciencia y el orden de los constitucionalistas. Después de cruentas batallas, la División del Norte fue derrotada. Villa regresó a su vida de guerrillero, mientras la División del Norte se extinguió irremediablemente. La máxima de trabajo y el salario mínimo. En 1915 Obregón derrotó al villismo. Venustiano Carranza regresó a la capital del país, convocó un congreso constituyente que elaboró la nueva Constitución de 1917 y le eligió como presidente constitucional. Su gestión se caracterizó por la pacificación del país. En 1916, al decidirse la lucha en su favor, Venustiano Carranza convocó a elecciones para integrar un Congreso Constituyente y presentar su proyecto de reformas a la Constitución de 1857. En Querétaro se reunieron diputados de casi todo el país para discutir, modificar y hacer adiciones al proyecto presentado para ajustarlo a la nueva realidad social de México. Al finalizar los trabajos, los artículos 3, 123 y 27 eran muestra palpable de los ideales de la Revolución Mexicana, al expresar considerables avances en cuanto a educación, trabajo y soberanía territorial. El 5 de febrero de 1917 se promulgó la Constitución en el Teatro de la República. Esta Carta Magna, vigente hasta nuestros días, fue considerada por su contenido social como una de las más avanzadas en el mundo.
Cerca de las 2 de la tarde del 10 de abril de 1919, Emiliano Zapata, acompañado de una pequeña escolta, llegó a las puertas de esta hacienda de Chinameca, donde el coronel Jesús Guajardo, haciéndose pasar por zapatista y ofreciéndole armas, lo había invitado a comer. Zapata no escuchó las advertencias de una posible traición. Las tropas de Guajardo, apostadas en doble fila, le presentaron armas, pero enseguida apuntaron sus fusiles e hicieron 2 descargas sobre Emiliano Zapata y su escolta. Señores, voy a contarles lo que pasó en Chinameca. Mataron al general, fue una terrible vileza. El zapatismo seguirá vigente exigiendo justicia para los campesinos. Desde el corazón mismo de México, Venustiano Carranza gobernó por espacio de 3 años. En 1920, llegado el momento de elegir a su sucesor, para frenar el militarismo, bloqueó la candidatura presidencial de Álvaro Obregón, el general más afamado de la revolución, e impulsó la de un civil, Ignacio Bonillas. Solidarios con Obregón, los generales sonorenses Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta desconocen al gobierno de Carranza y se levantan en armas. Carranza traslada su gobierno a Veracruz, pero su tren es atacado obligándolo a emprender el camino a caballo. Con su comitiva se interna en la sierra hasta llegar al pueblo de Tlaxcalantongo. Por la noche se desató una balacera. Todo era confusión. Al final es encontrado el cuerpo de Carranza sin vida. Era un 21 de mayo de 1920. Venustiano Carranza había cumplido con su papel histórico, defendió la legalidad y heredó el marco jurídico del México revolucionario. Nada lo atormenta más que el miedo a una celada, pero comete la imprudencia de entrevistarse con Adolfo de la Huerta y ofrecerle su apoyo en el inminente cisma entre él, Calles y Obregón. El gobierno empieza a planear su asesinato. Villa emprende un viaje a Río Florido para ser padrino de un bautizo y arreglar en Parral su testamento. Mientras tanto, un grupo de individuos ha alquilado una casa en la calle de Gavino Barreda, por donde forzosamente tienen que pasar los viajeros que entran o salen a la población rumbo al noroeste. La vuelta a la hacienda de Canutillo se fija para la mañana del 20 de julio de 1923. Ramón Puente, su médico de cabecera, recoge de primera mano la cacería final. Son las 8 de la mañana cuando abandonan el hotel, hora en que los niños pasan a las escuelas. Pero la ciudad tiene un aire extrañamente misterioso. No hay policía de resguardo y los soldados de la guarnición han salido a revista. El carro dobla la esquina y en ese instante se escucha una cerrada descarga. ...1920-1924... Los hombres de Agua Prieta toman el poder para sentar las bases del México moderno. Se establece un nuevo estilo de hacer política. La revolución se baja del caballo y se vuelve institución intocable hasta nuestros días. Para entonces el país tenía más de 14 millones de habitantes. En el campo, donde residían las 2/3 partes de la población, más de 8 millones de mexicanos vivían de milagro. Se dan los primeros pasos rumbo a la estabilidad. Adolfo de la Huerta, presidente interino, logra que Francisco Villa, el último caudillo popular, deponga las armas. Eliminar azonadas y golpes militares es importante. El nuevo presidente electo, general Álvaro Obregón, ordena licenciar a soldados y oficiales. Surgen nuevos dirigentes: Cárdenas y Mújica en Michoacán, Escudero en Guerrero, Herón Proal y el Movimiento Inquilinario en Veracruz, y Carrillo Puerto y el Partido Socialista del Sureste en Yucatán. Obregón se convierte en el líder indiscutible de la nación. Impulsa la detenida reforma agraria, pero sobre todo, ante la falta de un empresariado emprendedor, desde el gobierno promueve la industrialización con visión de futuro a través de la CROM y de Morones, un corrupto dirigente sindical, controla el incipiente movimiento obrero. En un vil chantaje,
El gobierno norteamericano obliga a Obregón a firmar los tratados de Bucareli. A cambio, México recibe el reconocimiento del gobierno norteamericano y la promesa de un mejor trato en la negociación de la cuantiosa deuda externa. Por José Vasconcelos emprende la alfabetización popular. El proyecto universitario crece. Se funda la Secretaría de Educación Pública. Los misioneros culturales parten a los poblados más lejanos a unirse a los campesinos. Se educa a todos por igual, niños y adultos, mujeres y hombres. Se trata de una verdadera revolución cultural que el Estado apoya con grandes recursos. Al amparo de la nueva política educativa, surge el muralismo. En grandes festivales se revalora la cultura de los pueblos indios. Nacionalismo, identidad, país, comienzan a ser conceptos que se viven y se comparten por toda la nación. Pancho Villa es asesinado en 1923. La última asonada militar. De la Huerta se subleva, en desacuerdo con Obregón, por la sucesión presidencial. En Ocotlán, los rebeldes son derrotados fácilmente, pero durante la revuelta son asesinados importantes líderes regionales como el yucateco Felipe Carrillo Puerto. Plutarco Elías Calles es el candidato oficial a la presidencia. La subida al poder de Calles en diciembre de 1924 inaugura una tradición. Los cambios presidenciales ya no motivarían a golpes de Estado, rebeliones y ni siquiera a rompimientos dentro de los hombres del poder. El expresidente don Álvaro Obregón declaraba su retiro de las lides políticas para dedicarse a la sana vida de agricultor en su rancho del estado de Sonora. Los caudillos militares se habían convertido en parte de la élite que podía darse el lujo de comprar residencias en las colonias aledañas al Paseo de la Reforma y, claro, ser los principales clientes de cabaretes y restaurantes exclusivos. El ejército revolucionario contaba para entonces con 79,000 hombres, y aunque parezca excesivo, 14,000 de ellos eran oficiales.